geólogo vulcanólogo físico italiano, con maestría de la Universidad de Pisa en Italia y doctorado por la UNAM de México, donde empezó sus estudios sobre las avalanchas de escombros volcánicas, en concreto sobre el volcán de Colima. Entonces, su pasión por los depósitos volcaniclásticos le ha llevado a estudiar estos depósitos en diferentes rincones del mundo, donde podemos destacar sus estadías investigadoras en Nueva Zelanda, en Brasil, en Ecuador, y recientemente ha sido contratado como investigador senior por la Universidad de Ginebra en Suiza, y desde allí tenemos el placer de contar con su presencia virtual hoy en el ciclo geológico de la Universidad de Chile. Así que no voy a extenderme más y le damos paso a nuestro colega Mateo y le agradecemos su participación en el ciclo. Gracias, Mateo. Gracias, Pati. Espérate que bajo el volumen del cronómetro. Gracias a todos por estar y gracias por la invitación. Es siempre una honra poder participar a estos eventos y estoy contento también de poder expresar estos conceptos en español, ya que siempre lo hago en inglés. Es un poco raro en realidad tener un seminario sin escuchar el público, pero bueno, probablemente todos estarán sin micrófono. Voy entonces a empezar. Pues el tema de hoy es justamente un tema que fue parte de mi doctorado, y son las avalanchas de escombros volcánicas. Y en específico es interesante porque estas avalanchas, bueno, este tema ha sido recompilado en los últimos 2 años y medio a través de un libro que va a salir, espero, en unos 2 o 3 meses. Ya está con la casa editora Springer. Es un ciclo de libros de una serie de Advances in Volcanology y trata justamente el tema. Son los 40 años de conocimiento que tenemos después de la gran erupción, el colapso del Monte Santa Elena en Oregon, en Estados Unidos. Aquí pueden ver rápidamente un poco quién participó. A la parte izquierda pueden ver los autores que han participado. Son autores de todo el mundo, fundamentalmente, de Estados Unidos, de Japón, de Alemania, de Italia, de Nueva Zelanda, y ya, siguiendo. Y la parte derecha son todos los revisores que han participado en este trabajo. Bueno, que han revisado todos los artículos. Los editores somos yo, Mateo Roverato, Anya Dufresne, que es una investigadora profesora de Aachen, en Alemania, y John Proctor, que es un profesor de la Massey University de Nueva Zelanda. Va a ser una presentación bastante tranquila en términos científicos, en el sentido que voy a presentar más bien las características que estas avalanchas de escombros muestran en campo. Y la cosa que más me interesa en este punto, porque fue un trabajo muy duro, es presentar un poquito lo que es una revisión histórica de todo el conocimiento pre-Monte Santa Elena. Este video le muestra lo que pasó en el 1980, en mayo, 18 de mayo de 1980. Como pueden ver, empezó a colapsar el volcán. 3 kilómetros cúbicos de material se vinieron para abajo. Ese colapso despresurizó el sistema volcánico y, como pueden ver, hubo 2 erupciones, una en la cumbre del volcán dirigida y la otra en el flanco del volcán, también dirigida. Eso es debido al hecho que hubo, antes del colapso, una espinilla de varios cientos de metros cúbicos de tamaño que creció en el flanco del volcán, y esto creó la inestabilidad para que el volcán colapsara. Después de un sismo, de hecho, muy bajo, creo que fue 5.1 de magnitud, el volcán vino para abajo y cubrió un área enorme y alcanzó los 15 kilómetros de distancia. Esto era el volcán en 1980, poco antes de la erupción. Aquí está el criptodomo, que son estas estructuras superficiales, pero todavía adentro del edificio. Y esto es el volcán hoy en día. Entonces tenemos un cráter, bueno, más bien es una cicatriz en forma de herradura, que erróneamente se define a veces anfiteatro, pero pues los romanos con anfiteatro solían referirse a estructuras cerradas. Entonces podemos llamarlo de ahora en adelante una cicatriz en forma de herradura o en forma de U. Esta avalancha no... Bueno, por ser el volcán en un parque natural, digamos que hizo pocos daños a la población, aunque hubo 57 fallecidos y algunas casas
pues arrastradas y puentes y carreteras, pero bueno, imagínense si este tipo de evento eh, pudiese acontecer pues en un área más poblada, no sé, no sé, se me ocurre el Colima, por ejemplo. El volcán de Colima es un volcán que colapsó eh, varias veces, unas 12 veces, y la ciudad de Colima tiene 160,000 personas, y la ciudad de Colima está construida encima de varios depósitos de avalancha de escombros. Entonces, aunque de baja frecuencia, estos eventos son interesantes y muy importantes para ser considerados en una evaluación de riesgo y peligro. ¿Qué es una avalancha de escombros? Fundamentalmente es una masa de material mal clasada, incoherente, litológicamente extremadamente variable, de baja frecuencia a nivel temporal, no ocurre muchas veces como podría ser un lahar, por ejemplo, o un flujo piroclástico. De grande escala, estamos hablando de mayores de 0.1 kilómetros cúbicos hasta 25 kilómetros cúbicos. Son tamaños abismales que se mueven fundamentalmente por gravedad. Entonces, no hay, digamos, un medio de transporte acuoso. De hecho, se considera un flujo granular seco. Aquí le puse esta diapositiva que luego vamos a volver a tomar un poquitito más adelante y representa un poco las características de los depósitos de avalancha de escombros. Aquí yo evidencié dos en específico que son la cicatriz en forma de herradura que pertenece al edificio mismo y la morfología ammoqui, que en español sería de montículos y pertenece más al depósito mismo. Esas dos características son realmente muy peculiares de su tipo de eventos, el colapso y el depósito asociado. Y yo los puse aquí evidenciándolas porque en tiempo histórico, especialmente en las primeras décadas del 900 o quizás finales del siglo XIX, eran las cosas que más se veían cuando los investigadores o aventureros o naturalistas iban viajando por el mundo buscando informaciones geológicas también. Y es por eso que evidencié eso, para introducir la segunda slide, que es un poco una revisión histórica. La presentación va a ser muchas imágenes, entonces igual si tienen preguntas, bueno, más tarde. Esta es una imagen peculiar y muy bonita, tomada en el 1974 por Vince Neil, que es un profesor ahora jubilado de Nueva Zelanda, y muestra estos montículos. Este es el volcán Taranaki, en Nueva Zelanda, punto. Y todos estos montículos representan los rasgos peculiares de su tipo de depósitos. Esa es una foto tomada hacia el este y la avioneta está más o menos a 17, 18 kilómetros de la fuente y atrás tenemos todavía 10 kilómetros. Entonces se puede entender el tamaño de estos depósitos, especialmente este que es la Pungareo, una avalancha de 10 kilómetros cúbicos, se desparramó en el área 250 cubriendo un área de 250 kilómetros cuadrados. La imagen pequeña es una imagen de la misma área tomada de este a oeste. Lo peculiar de estos depósitos, bueno, de la interpretación de los depósitos de avalancha de escombros antes del evento del Monte Santa Elena de 1980, es que la comunidad científica no tenía idea de lo que estaba viendo. Entonces, hay ideas increíbles, muy divertidas a veces de lo que podían representar estos rasgos, ¿no? Como por ejemplo, estos montículos en Nueva Zelanda, yo puse la foto del Taranaki, pero hay también montículos y avalanchas de escombros del Ruapehu, que es un volcán cercano. Ya en 1927, con Morgan Gibson, consideraban esos montículos como erupciones separadas, como pequeños volcancitos monogenéticos, ¿no? Que se desarrollaban pues, en el entorno del volcán, o como explosiones de volátiles adentro de estos flujos de lavas, que son ideas que ahora son un poco lejos de la realidad, porque ya sabemos. A Ruapehu, como también al Taranaki, se pensaba que fueran como burbujas de nuevo de flujos de lava y eso es muy común también en otros depósitos de avalanchas de escombros alrededor del mundo, como rasgos de morrenas glaciares. Aquí, por ejemplo, Parque en 1926. Fue en el 79, después de varios años de trabajo de tesis, que Neil escribió que pues, todos estos montículos estaban compuestos enteramente por brechas, probablemente pertenecientes a flujos, bueno, lahares,
que venían a punto del Mount Egmont, que es el nombre inglés del Taranaki. Taranaki es una palabra maori. Entonces, digamos que Neil, antes de la erupción del 1980 de Santa Elena, ya había entendido que estaba ese depósito relacionado al Taranaki. Todavía no se entendía muy bien cómo era esta relación entre un depósito tan grande y un volcán, porque además el Taranaki no mostraba ningún tipo de cicatriz, como otros volcanes sí muestran. De hecho, el volcán de Colima muestra una herradura muy grande de 4 kilómetros de diámetro, quizás 5 casi, que es el Paleofuego, y este volcán ha colapsado varias veces. Por ejemplo, el Colima, diferentemente del Taranaki, no presenta rasgos muy evidentes de los depósitos de avalancha de escombros. Entonces, lo que los investigadores y aventureros y geólogos de aquella época, del principio del 900 y luego de los años 50, 60, veían, eran pues esta depresión en forma de herradura. Entonces, de ahí baseaban sus teorías. En 1906 y también reiteró en 1931, este Weiss consideró esta cicatriz como un mar, que es una estructura con una topografía negativa del volcán de Colima, una estructura negativa volcánica que pues no tiene mucho que ver con una depresión dejada por una avalancha de escombros. En el 61 Moser la consideró una caldera, como también hasta 1980 Louvre es socio. Pocos años antes, la depresión fue considerada como rasgos dejados por una gran erupción explosiva. El problema es que nos encontramos los depósitos asociados a estas grandes erupciones explosivas. Una caldera, pues, normalmente deja depósitos de volúmenes importantes y limbritas, y pues nos estaban encontrando. Entonces, era algo que no se entendía muy bien. Hasta el INEGI en 1984 publicó, entonces 3 años después del Santa Elena, 4, perdón, sus mapas geológicos donde todavía consideraba esos depósitos como brechas volcánicas. Es cierto, pero una brecha volcánica en ese sentido era considerada como algo primario, mientras que un depósito de avalancha de escombros es ya considerado como un depósito secundario, o sea, no relacionado a una erupción. Volamos de nuevo a Nueva Zelanda. Esta es la White Island, en la parte norte de la isla norte de Nueva Zelanda. Y en 1914 hubo un colapso de pequeños volúmenes y mató 11 mineros que estaban trabajando en las minas de la isla. Y ese depósito, pues hasta los años 70 no fue considerado, hasta que este Duncan lo consideró como, y se concentró solo en la parte de la cumbre del volcán como una evacuación explosiva, así lo definió. Entonces, de nuevo, una cicatriz muy grande relacionada a una actividad explosiva del volcán. El mismo Black, en 1970, en el mismo año, Black, otro investigador, lo consideró de nuevo como una caldera de subsidencia. Entonces, de nuevo, estábamos lejos de comprender qué era realmente esta cicatriz y qué eran los depósitos asociados a esta cicatriz. Papua Nueva Guinea, en 1888, Ritter Island colapsó y creó un tsunami que viajó 40 kilómetros y mató, bueno, se considera de 500 a 3.000 personas. Fue un artículo publicado en 2014, son estimaciones. Pero interesante porque en aquella época pasaron solo 5 años después del Krakatoa, que entró en erupción en 1883, y entonces se pensaba que era algo parecido, una gran explosión que dejó la isla como la estamos viendo en la imagen A. Esa es la isla como está ahora, 144 metros arriba del nivel del mar. Pues en esta imagen, en ese dibujo de finales del 900, vemos que en realidad la isla era varios cientos de metros más alta. Se considera que fuera de casi 800 metros. Entonces, de nuevo, se consideró como una caldera asociada a una gran erupción. En realidad, ahora sabemos que Ritter Island colapsó, que luego hubo una erupción asociada. Esto es un hecho, pero lo que dejó la cicatriz no fue una erupción explosiva. Otro volcán, damos un poco de vueltas al mundo porque es interesante, porque antes del Santa Elena no se conocían muchos esos depósitos, entonces no sabíamos que los volcanes en realidad colapsan
seguido. Yo diría que el 85 a 90% de los estratos volcanes del mundo han colapsado por lo menos una vez. Ese es el Galunggung, y es interesante porque esas áreas de Indonesia también ya estaban extremadamente pobladas, etc. Y bueno, aquí tenemos las dos características, la cicatriz en forma de herradura y todos los montículos, como se puede ver cerca de la ciudad de Tasikmalaya. Aquí, bueno, yo puse todo las definiciones, bueno, todo lo que fue reportado por Verbeek y Van Nema, que eran los holandeses, pero digamos que estos dos autores a finales de 900 consideraron esta cicatriz como creada por un lago lábico cratérico que fracturó la roca y se vino para abajo. Y bueno, interpretaron los rasgos de la avalancha como expresiones superficiales de flujos de lavas. Entonces, de nuevo, como burbujas o alguna cosa que interpretaban así, como hornitos, digamos. En el 25, en el 29, en el 44, otros autores le empezaron a dar como un origen laárica. Entonces se acerca más a la idea de landslide, de derrumbe volcánico, pero igual estamos muy lejos porque un lahar es un objeto muy diferente a una avalancha de escombros. En el 1926 también Schaffer consideró estos montículos como si fueran construidos por el hombre y fueran relacionados al cultivo de arroz. Yo no puse en esa presentación el Chimborazo, pero también hay rasgos históricos, bueno, relatos históricos donde se consideraban esos montículos a veces como tolas. Las tolas son centros de rituales pre-inca del Ecuador y tienen esta forma, pues originalmente tenía forma, no sé, rectangular o quizás ligeramente redondeada, pero pueden tener la misma forma, nada más que no tienen nada que ver una con la otra, porque el Chimborazo también dejó rasgos de montículos, estos hammocks, durante el colapso del cono. Aquí vamos a Japón. El Bandai es una erupción histórica extremadamente estudiada. Los japoneses ya el año después, bueno, en realidad, perdón, el mismo año, fue el 1888, llegaron al sitio y empezaron a estudiar, sin entender muy bien, de nuevo, qué es lo que produjo este tipo de depósito. Y pues fueron definidos como pequeños Fujiyamas, pequeños vulcancitos del Fuji, porque pues igual eran áreas mucho más remotas. Y bueno, también la cicatriz fue considerada como una explosión, un cráter dejado por una grandísima explosión. En realidad, en el 1900, Begets consideró la avalancha como una landslide, pero fue independiente de la actividad volcánica. Entonces, de nuevo, como un poco Vince Neil en Nueva Zelanda, consideró el depósito como el producto del volcán, pero no lo asoció a la cicatriz del volcán. Entonces, las ideas eran un poco confusas, digamos. De nuevo, grandes explosiones de vapor, algunos los consideraron como flujos de lodo altamente saturados en agua. Algunos hipotizaron, por ejemplo, como Ritman en 1962, que fueran productos de nubes ardentes, o sea, flujos piroclásticos, cosa que pasó también en Chile, ahora vemos en las próximas slides. De nuevo, se presentó la idea de flujos de lodo en el 1972, entonces nos estábamos acercando a la fecha del Monte Santa Elena, y en el 79, de nuevo, dos autores se reconocieron la avalancha como originada por el volcán Bandai, pero de nuevo consideraron la cicatriz en forma de herradura como parte de una erupción explosiva, entonces no relacionada a un colapso. Cabe mencionar que pues el Bandai no hubo magmatismo asociado. El Bandai es un tipo de colapso y erupción asociada que es considerada freata magmática. Entonces, en realidad no hubo material juvenil. Entonces, por ejemplo, la idea de que fueran, por ejemplo, de origen de un flujo piroclástico no cabe. Otro extremadamente peculiar evento, que de hecho da el nombre de colapso Unzen, de tipología Unzen, fue el volcán Unzen, que aquí tenemos una litografía, no se llama litografía, sí, litografía de aquella época, creo que es del principio del 800. Y pues interesante porque en 1972
fue considerado el depósito como relacionados a un colapso. Entonces, es interesante como a veces en el 1979-80, antes del colapso de Santa Elena, no se había mucha idea de lo que pasaba en otros volcanes del mundo y quizás a finales del 800 ya los pues investigadores y geólogos de la época hipotizaron eso. Entonces, la información era muy compleja y no se entendía muy bien la origen de esos depósitos. Aquí vamos de nuevo a otra erupción y colapso peculiar, que es el Vesimian en Rusia. Aquí también los investigadores, regreso, entendieron que pues, la avalancha de escombros fue desencadenada por el colapso del volcán, pero fueron los años 50, finales de los años 40, no, perdón, fueron la segunda mitad fueron como en el 56, 57, entonces sí se entendió el origen, pero hasta la erupción y el colapso del Monte Santa Elena no tuvimos grandes estudios del volcán Vesimiani. Entonces tuvimos que esperar hasta los años 80, primero de los años 80. Esto lo puse también porque es interesante, es el Matt Jake en Estados Unidos, en Alaska. Aquí hubo un investigador que en 1917 dio vueltas por ahí, el Mr. Griggs, y en principio él consideró estos montículos como restos de glaciares, bueno, de morrenas glaciares, hasta que, pues, creo que en el mismo año en realidad publicó un relato diciendo que, pues, no, según él era algo relacionado un derrumbe, una landslide. Entonces, algo se estaba entendiendo, especialmente en esa parte. Vamos a Chile, el San Pedro, un volcán enorme en realidad, activo, poco estudiado. Pues Latinoamérica tiene volcanes que no fueron estudiados el siglo pasado, más bien, fueron estudiados, pero hay tantos y en áreas tan remotas que es muchas veces difícil alcanzar. En la Puna, pues en la frontera con Chile, Argentina, en la parte de Bolivia, entonces todos los salares, yo he visitado bastante allá y pues los altiplanos son duros, estás a 4.500 metros, quizás más, entonces no es fácil alcanzar esos volcanes y sus depósitos. Pero bueno, en los primeros años de los años 70, Francis lo consideró como un depósito de flujos piroclásticos, que en aquella época se llamaban nœuds ardents. Bueno, es un depósito que se extiende 20 kilómetros del volcán. Y peculiar porque los depósitos distales, que tienen faciologías diferentes, tienen litofases distintas de las partes más proximales, entonces en ese caso estaban en fases de debris flow, fueron considerados pues justamente como debris flow, sin tomar en cuenta que pues las fases distales eran nada más la transformación del mismo depósito de avalancha de escombros que pues en medio distal se transformó en un flujo de escombros debido a la semisaturación en agua o la saturación en agua. Eso no lo sabemos. En el 1986 fue finalmente considerado como una avalancha de escombros volcánica asociado a un colapso y fue comparado al Mount St. Helens de Oregon. Bueno, acabamos con la introducción histórica. Esto era nada más para mostrarles cómo pues estos depósitos no se entendían realmente. Yo creo que el Monte Santa Elena marcó un pre y post, un antes y después. Y ese después son los últimos 40 años, que es un poco toda la información que viene recolectada en este libro, que saldrá en Springer, como le decía. Y uno de los capítulos habla de la distribución de estos depósitos por Dufresne et al. Y aquí vemos cómo en realidad ya tenemos una conciencia diferente de lo que estaba pasando y lo que pasó en el mundo. Tenemos 1.100 conocidos, 1.100 avalanchas de escombros volcánicas dando vuelta por ahí, por el Ecuador también. Yo he visto varias otras que no están ni descritas, pero bueno, difícil encontrar una fuente, pues hay lugares en el mundo, especialmente en la parte tropical, donde la tasa de erosión es enorme, entonces vienen recubiertos, no hay muchos cortes de carretera, entonces es muy difícil en realidad ver esos depósitos. Seguramente hay muchísimos más, pero digamos, esta recompilación es muy importante porque nos dice cuánto hasta ahora tenemos registrados. Estos 1.001 depósitos de avalancha de escombros con volúmenes mayores de 0.1 kilómetros cúbicos
vienen de 594 volcanes en 52 países. Muchísimos están en la parte de Japón y toda esa parte de Kamchatka, pero pues tenemos muchos también en Sudamérica, en la parte especialmente de los Andes centrales y de los Andes septentrionales. Tantos también en Centroamérica. Pero ¿por qué entonces un volcán colapsa? O sea, esa es la grande pregunta. ¿Y qué podemos hacer? ¿Y cómo podemos entender? Porque hemos visto que tenemos depósitos de 50.000, 100.000 años, 30.000, 20.000, 2.000. Entonces, sería interesante entender de una forma más orgánica por qué esos depósitos, por qué esos volcanes colapsan. Bueno, es en campo, pues en los estudios forenses es muy difícil porque muchas veces esos depósitos no presentan rasgos que nos pueden indicar lo que pasó durante el colapso volcánico, especialmente si el colapso no está relacionado a una actividad magmática. Quiero decir que si el colapso está relacionado a una erupción, como hemos visto en el video de Santa Elena, entonces podemos encontrar rasgos juveniles, por ejemplo, en el depósito, o flujos piroclásticos asociados arriba o quizás abajo. Entonces, ahí podemos tener un indicio. Pero, por ejemplo, el colapso fue disparado por un sismo o quizás un movimiento tectónico regional, pues ahí en el depósito no vamos a tener muchos rasgos de estos tipos pues de eventos. Entonces, es muy complejo. De hecho, la mayor parte de los triggers, o sea, de los elementos disparadores que hemos definido hasta ahora en nuestros últimos 40 años, está relacionado justamente a erupciones volcánicas. Lo demás se piensa que vengan, por ejemplo, de actividad tectónica, pues que también se estudia un poco la tectónica regional del volcán y se ve si el volcán está construido encima de una falla normal, no sé, o por ejemplo de un basamento inclinado, aunque sean 5, 6, 7 grados, ya crea una inestabilidad y también una dirección preferencial del colapso. Aquí le muestro un sketch, un dibujo que entrará a ser parte del libro en una sección de pues inestabilidad volcánica y mecanismos disparadores, y aquí se ve como hay diferentes. Bueno, hemos hablado de actividad magmática, pero hay muchísimos más, especialmente exógenos como el clima o el weathering, que no me acuerdo cómo se dice en español, la alteración, perdón. La alteración hidrotermal también es un factor extremadamente importante en la destabilización de un edificio volcánico, pues la alteración hidrotermal disuelve material, entonces crea debilidad en la roca, en la resistencia de la roca, crea huecos, entonces infiltración de agua meteórica, y al mismo tiempo recristaliza arcillas, por ejemplo, en otros sectores del volcán. Entonces tenemos sectores donde hay huecos y sectores donde hay acúmulo de arcilla. La arcilla es impermeable, entonces crea acumulación de agua y pues de nuevo aumenta la presión de poro y esto hace que la roca pues pierde resistencia. Tenemos, por ejemplo, carga superficial de los flancos por emisión de lavas. Son conos y son materiales compuestos por materiales sueltos fundamentalmente y capas, lava, ceniza, tefra, pómenes, escorias. Entonces eso hace que el volcán, cuando llega a un nivel de inestabilidad, pues basta poco, basta un trigger, un sismo que puede colapsar, de hecho. Aquí puse también criptodomo, como les estaba mostrando de Santa Elena. Es importante entender que estos depósitos están relacionados a, perdón, estos eventos están relacionados, los factores disparadores, más bien los factores de inestabilidad son múltiples, no es uno, no es el criptodomo. El criptodomo crea deformación del edificio, entonces flancos más empinados, está asociado a un hidrotermalismo muy fuerte, entonces como hemos hablado, todo lo que concierne la debilidad de la roca, entonces varios factores juntos más el factor disparador, por ejemplo, un sismo puede hacer que el volcán colapse. Aquí le puse brevemente una foto de aquella época, poco antes del colapso. Pueden ver esta espinilla, yo la defino, es el criptodomo.
que luego hizo colapsar el volcán debido a un pequeño sismo. Aquí tenemos, por ejemplo, características de estas manchas hidrotermales. Ese es el Colima, bastante proximales, pero es interesante cómo estas características se mantienen en el depósito de avalancha de escombros. Así es, aquí estamos a 6 kilómetros, hay características de este tipo a 25 kilómetros. Entonces, esta avalancha aquí, pues en partes más medio distales se transforma en flujo, si queremos, no hace que no se mezcle el material, entonces preserva la estratigrafía original, la estructura original del cono. Aquí otro ejemplo del Nevado de Ruiz, aquí tenemos un grande bloque y aquí tenemos una pared extremadamente hidrotermalizada. Aquí estamos a unos 12, 13 kilómetros de la cumbre del volcán. Es difícil hacer experimentos analógicos, pero bueno, se puede de alguna forma. Aquí estamos en la UNAM durante mi doctorado. Esa es una foto del doctor Norini. Quizás algunos de ustedes lo conocen. Y bueno, estábamos haciendo un experimento. Es como dos placas que se mueven. Estamos como modelando una falla normal y el volcán colapsa y ese es el resultado. Entonces es una falla lístrica con las asociadas y como si fuera un colapso verdadero. Repito, es muy diferente hacer modelos de esos depósitos porque se puede hacer un compound, lo que pasa en la fase de colapso, pero al mismo tiempo no se puede reproducir la avalancha en sus partes medio distales, porque la avalancha, lo vemos de aquí a poco, es una mezcla de material extremadamente heterolitológica y no presenta una cantidad increíble de diferentes granulometrías, de arcilla a bloques de 90, 100 metros y más, de hecho, en las partes proximales. Entonces, es muy, muy complejo escalar esos depósitos y esos colapsos. Y bueno, vamos a las características. Me faltan unos 10 minutos, intento ser rápido en esa parte. Las características son varias, algunas son muy peculiares, como hemos visto estas cicatrices en forma de herradura, hemos visto que abarcan grandes áreas, tienen grandes volúmenes, están extremadamente poco seleccionados, son masivos. Tenemos esta característica hammocks, que es extremadamente peculiar de sus depósitos, son muy caóticos, son matriz soportado, clastos soportados. Hemos dicho diferentes tipos de granometrías. Los clastos pueden ser redondeados, angulares, baja o alta esfericidad. Y tenemos estos jigsaw feet, que son estos clastos en rompecabezas. Ahora vamos a ver un par de imágenes. Ausencia de estructuras internas, y eso también es una cosa muy peculiar. El abrupto cambio litofasiológico en el depósito de 10 metros para otros 10 metros, vemos que el depósito cambia de una manera increíble. Entonces, a veces, si no tenemos una continuidad lateral, es muy complejo entender qué es lo que estamos viendo. Aquí de nuevo el Colima, la cicatriz en forma de herradura del Colima. Le puse unos ejemplos, y este es el Fogo en Cabo Verde, pues dando un poco de vueltas por el mundo, y aquí en el Ecuador el Altar. Otro volcán que colapsó. En el Ecuador hay muchos volcanes que colapsaron en el Plioceno. Taranaki, eso es un volcán que no presenta la cicatriz, por ejemplo, como podemos ver, pero hemos visto que colapsó, y colapsó 16 veces. Entonces, hubo una reconstrucción después de cada colapso. Y esto hace que también los depósitos asociados a las avalanchas de escombros no sean solo, perdón, los depósitos asociados a los colapsos no sean solo la avalancha de escombros. También hay materiales como flujos hiperconcentrados, lahares, flujos piroclásticos y todo tipo de depósitos vulcanoclásicos asociados a los colapsos y a la reconstrucción. Es como un ciclo. Colapsa, reconstruye, colapsa, reconstruye. Y esto lleva la producción increíble de material vulcanoclásticos debido al estrés hidrográfico del área. Entonces, con el colapso, estresamos el sistema hidrológico, y para reestabilizarlo tenemos que volver a producir, bueno, erosionamos fundamentalmente, y creamos materiales retrabajados. Ahora lo vemos, esto es interesante con algunas imágenes. Aquí de nuevo un poco los montículos, hemos hablado de Nueva Zelanda, del Taranaki, así como se presentan desde el piso, desde el plano. Los montículos disminuyen de número y tamaño con la distancia, y eso es un hecho por todas las avalanchas de escombros en un ambiente no confinado. Claro que si tenemos valles o grandes barrancos, pues el depósito tiende a entrar en estas depresiones, entonces no forma estos montículos, o quizás de una forma menos clara.
Esa es una imagen de Google Earth. Al Parinacota, otro volcán chileno, otro enorme volcán chileno. Y ese es el Tata Zavalla. A mí me parece extremadamente interesante este volcán, aún poco estudiado. Hay artículos de los años 70, también más recientes, pero no hay estudios extremadamente precisos. Aquí podemos ver todos los montículos en esta imagen menor y vemos el salar. Entonces, como les estaba diciendo, todos esos depósitos crean, perdón, estrés en el sistema. Entonces, podemos crear lagos, intramontículos o salares, como en este caso. Volviendo a Nueva Zelanda, que es un lugar querido y muy importante para el estudio de este tipo de depósitos, no tenemos grandes afloramientos en la parte inland, o sea, de toda la planicie, aunque existan unas cuantas canteras, pero se puede ver de manera increíblemente clara lo que pasa en la costa. Por ejemplo, aquí tenemos un corte de unos 30 metros, diría, o quizás un poco menos, de la costa y tenemos dos avalanchas de escombros. Esta es la más reciente y esta es la segunda más reciente. Estamos hablando de 8.000 y 25.000 años. Y intercalados tenemos, como les estaba diciendo, todos esos depósitos de hiperconcentrado, lahares, flujos de escombros que se intercalan en estos ciclos de colapso-reconstrucción. Quería mostrarles nada más este bloque, no sé si lo consiguen ver, tiene unos 10 metros de diámetro y este bloque está adentro, insertado en nuestro depósito de avalancha de escombros y es prácticamente una porción del volcán. Son escorias y pues material tefra, fundamentalmente. Entonces, fue transportado 30 kilómetros de la cumbre hasta su punto de deposición, sin mezclarse en la avalancha. De nuevo, otro corte con otras avalanchas. Hay un suelo también en ese punto, entonces sí es también fácil a veces datar estas avalanchas. Y aquí vamos al volcán de Colima. Aquí estamos en un afloramiento proximal, diferentemente del Taranaki. Estamos como a 10 kilómetros del volcán, en un barranco. Entonces aquí, por ejemplo, no tenemos intercalado. Bueno, en realidad tenemos un pequeño flujo de escombros, pero aquí podemos ver el contacto entre dos avalanchas de escombros. Entonces, dependiendo del territorio, dependiendo de dónde estamos, dependiendo de la topografía, podemos tener diferentes indicios de cómo esos depósitos, de cómo han ocurrido en la historia del volcán. Aquí estamos hablando de 28.000 años y 17.000, entonces tenemos 11.000 años de diferencia y prácticamente entre uno y otro no hay nada. De nuevo, grande dispersión, grandes cambios litofaciológicos laterales. Aquí tenemos, es un sketch de un corte, era difícil fotografarlo por entero porque era un barranco del Colima, y vemos como tenemos 4 litologías muy distintas a lo largo de solo 80 metros. Si tuviéramos todo vegetado y tuviéramos solo una ventana por aquí, igual lo confundiríamos con, no sé, un flujo de bloque ceniza, por ejemplo, como muchas veces puede pasar. De hecho, esta parte está compuesta enteramente por lava, fragmentos de lava, bloques y ceniza, porque era una fracción de lava que fracturó completamente. Entonces se puede interpretar como algo relacionado a una actividad primaria. En realidad no es, porque tenemos pues una visión más lateral y más amplia del depósito. Aquí tenemos otros dos fotos del Taranaki, de nuevo en Nueva Zelanda. Tenemos estas características más distales a la izquierda, donde tenemos todavía esos bloques que conservan un poco la estratigrafía. Y aquí tenemos la parte distal, donde el depósito ya se transforma más en una fase de flujo de escombros. Y eso depende también de la saturación en agua. El volcán es un edificio poroso, de alguna forma, porque tiene también material suelto y entonces, dependiendo del área geográfica o del paleoclima en aquella época, durante el colapso podemos tener retención de agua, entonces el edificio puede ser hasta saturo en agua, o bueno, semisaturo, pero esta agua pues llega a entrar a ser parte del depósito, aunque un depósito de avalancha de escombros es considerado seco. Aquí es una foto de Ecuador, aquí tenemos un depósito proximal, bueno, medio proximal a 12 kilómetros, de aquí a 19. Como puede ver, es el mismo depósito con caras completamente distintas, solo con 7 kilómetros de distancia.
Es por eso que es muy complejo estudiar estos depósitos. No tenemos una conciencia extremadamente precisa de la estratigrafía. Aquí otras características, como les estaba diciendo, estos jigsaw, que son estos clases rompecabezas, o estos bloques grandes. Es un bloque de lava de más o menos 8 metros de diámetro, completamente intacto adentro del depósito. Perdón, se me pasó la diapositiva. Bueno, siguiendo, aquí tenemos de nuevo un rompecabezas adentro de una parte más escoriácea. Estamos hablando de una secuencia de lavas, o sea, las lavas tienen su parte más densa y luego tiene asociada la parte más escoriácea. Y de nuevo, lava densa, parte más escoriácea. Eso también nos puede ayudar a entender un poco más cuáles son los mecanismos de transporte y emplazamiento. Lo vamos a ver en las últimas diapositivas. Aquí de nuevo algunas imágenes que a mí me parecen asombrosas. Aquí tenemos 90 metros de ancho y unos 20 metros de espesor de secuencias piroclásticas que vienen del volcán Taranaki. Estamos a 27 kilómetros de distancia y tenemos todavía la estratigrafía, como se puede ver en esa parte izquierda, también un poco aquí en la derecha, la estratigrafía original del volcán. Entonces, estos objetos, estas avalanchas pueden transportar bloques intactos de decenas de metros de su punto del origen hasta el punto de emplazamientos, 27 kilómetros en este caso, sin variación alguna, sin mezcla alguna. Tienen también un grandísimo poder erosivo. Aquí, por ejemplo, tenemos un clasto de un material fluvial en el Taranaki de nuevo, y aquí tenemos un clasto de material lacustre en el volcán Toluca, en México. Voy rápidamente al Ecuador porque, aunque es una avalancha muy poco estudiada, la avalancha de escombros Cubilche, que viene del complejo Cubilche en Bávura, ese es el volcancito Cubilche, es un ejemplo asombroso de lo que puede ser un buen afloramiento. La avalancha de escombros, desde los 11 kilómetros, 12 hasta los 19, tiene... aflora de manera extremadamente clara. Aquí podemos ver la base, aquí podemos ver estos enormes bloques volcánicos compuestos por material fracturado, por lavas, por material piroclástico, que viene, como hemos dicho, del volcán. Los hammocks, aquí se puede entender muy bien, son nada más estas pequeñas partes que se quedan en la superficie, pero en realidad son parte de un iceberg, como podría decir. El concepto es un poco aquello. La raíz del hammock en realidad es mucho más profunda. A veces estos bloques no llegan a la superficie, o a veces, como en esa parte derecha, pues llegan a la superficie, o como en esa parte. Y aquí tenemos un detalle, de hecho, de este hammock. Consideren que esta parte, que representa un poco la estratigrafía volcánica pues, original, aflora unos 10 metros, 15 metros arriba del plano de campaña, como decir, de la superficie, y tenemos otros 40 metros debajo. Voy brevemente aquí, así que concluyo, veo que son 41 minutos. De nuevo, la estratigrafía preservada de los depósitos de avalanchas como en fases medio proximales, y aquí tenemos de nuevo asociado la parte más densa de la lava y su parte más escoriácea. Importante también la matriz. Hay matriz en estos depósitos, especialmente su parte distal, medio distal. Esta matriz se forma por el fracturamiento de estos dominios lávicos, y pues hay mezcla en esos depósitos, aunque poca. Hay mezclas, especialmente considerando que hay mucha erosión de substrato. Entonces vamos erosionando, no sé, tobas o flujos piroclásticos previos o material lacustre. Todo ese material fino entra a ser parte de la matriz y de alguna forma alimenta el transporte de esas avalanchas. No tenemos agua, como puede ser un flujo de escombros, pero el medio de transporte puede ser considerado este material más fino que de alguna forma transporta estos objetos más coherentes. Y aquí podemos ver cómo la matriz, como esos diques clásticos de matriz entran en el depósito y tienden a fracturar, especialmente, repito, en partes distales. Entonces tenemos la disgregación de esta parte fracturada. Aquí es un detalle de una toba, la Kangawa, y aquí es un detalle de un flujo piroclástico, quizás un retrabajado, pero como pueden ver es más puntinado, es más grueso en términos granulométricos, entonces, probablemente son pómeces.
Y aquí de nuevo un detalle de la parte distal. Entonces de nuevo, un depósito puede tener características enormes. Vieron como el grande bloque volcánico 7 kilómetros antes eh, era el depósito y aquí a 7 kilómetros después seguimos teniendo el mismo depósito en una fase completamente distinta. Últimas dos slides. Brevemente, mecanismo de transporte, mecanismo de transporte emplazamientos. Hay dos en MEMER que a mí me gusta siempre reportar. En realidad es, como hemos visto, mucho más complejo, pero digamos, hay dos ideas y que representan un poco el transporte. La primera fue de Tacarada en 99, que viene también de los años 80, de Voigt, poco después de la avalancha del evento de Santa Elena, y habla de una cuña, fundamentalmente, de un plug flow, sí, una cuña, que sin disgregarse se mueve en más sobre a una parte que absorbe la cizalla. Entonces tenemos como si fuera una cinta transportadora, digamos, para simplificarlo. Esto puede valer por algunos depósitos. Hemos visto que cada volcán es característico y peculiar, entonces cada avalancha de escombros también es característica dependiendo del entorno de la topografía. De hecho, al Taranaki, en un trabajo de hace unos 5 años, la idea fue diferente, más bien sí tenemos estas pequeñas cuñas, pero están distribuidas arealmente en todo el depósito. Entonces tenemos como múltiples velocidades, múltiples objetos que viajan encima de estos cojines que absorben la cizalla y se distribuyen a lo largo de todo el depósito. Esto hace que puede explicar de alguna forma la grandísima movilidad de estos depósitos. Y también puede explicar por qué hemos encontrado al Taranaki los depósitos más frágiles, por ejemplo, la parte más escoriácea, representada aquí por esa parte roja, mucho más finas en comparación a la parte más densa. Entonces eso nos hizo pensar que quizás la parte más fina fracturó mucho más durante el transporte comparado con la parte más densa, la parte lábica más densa. Yo creo que por en cuanto puede estar bien. Espero sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, Mateo. Muy interesante la charla y por ahí te escriben en el chat felicitaciones por el excelente resumen histórico y de los nuevos avances que hay en la comprensión de estos depósitos. Como presentador voy a aprovechar de hacer un par de preguntas que yo mismo tengo. Claro, por favor. Sí, tú mostrabas que en algunos casos estos montículos estaban relacionados a esta idea de este iceberg, como de estos megaclastos. ¿Esa explicación de la morfología de los montículos aplica para todos los casos o hay casos donde esos montículos estarían produciéndose por otras razones? ¿Estarían produciendo qué, perdón? ¿Se estarían produciendo por otro tipo de razones? ¿O la explicación de los icebergs de megaclastos es la que aplica para todos los casos? Sí, o sea, eso fue un problema, de hecho, antes de la erupción de Santa Elena, porque estos montículos muchas veces fueron considerados como expresiones superficiales, por ejemplo, de un flujo de lodo. Entonces, tenemos un montículo que es nada más el producto, pues es un alto topográfico de un flujo de lodo y hay un material más pues, que sobresale más de la superficie. En realidad hemos visto que no son objetos que están en la superficie, en realidad son objetos que tienen una raíz muy profunda. O sea, el depósito ahí en ese punto tenía 60 metros de espesor. Entonces lo que vemos en realidad es la expresión superficial de un objeto mucho más profundo. Y no hay otros depósitos que nos muestran ese tipo de características. Son las avalanchas de escombros que muestran estas características de montículos. Entonces, cuando encontramos en un ambiente volcánico montículos, quizás sería interesante preguntarnos qué tipo de origen hay. Ahora pueden ser otro tipo de estructuras. No es que todo el montículo en ambiente volcánico sea un montículo de avalancha de escombros, pero si empezamos a ver que son brechas y quizás litológicamente variables y heterolitológicas, etcétera, pues sí, está relacionados a una avalancha de escombros con seguridad.
Ya, aprovecho a hacerte la pregunta para seguir con esa idea de Carola, que pregunta cuál es la extensión máxima que pueden alcanzar estos depósitos. Bueno, hay trabajos, por ejemplo, del Popocatépetl en México, del 93, de Carrasco, 70 kilómetros. Hay una diatriba, no sé si dice un fight, entre Sheridan y Capra, del volcán Nevado de Colima en México, donde uno en el 92 hizo un estudio sobre un depósito de avalancha de escombros y la doctora Capra 10 años después hizo eh, otro estudio sobre el mismo depósito. Y bueno, el primer autor lo mandó a 120 kilómetros de distancia, o sea, el depósito alcanzó el Pacífico, 120 kilómetros. En realidad, quizás la doctora Capra hizo un estudio más detallado y se dio cuenta como en realidad, aunque haya montículos, eso es peculiar, que aunque haya montículos a 100 kilómetros de distancia, estos en realidad son rasgos transportados por un enorme flujo de escombros que se formó desde la avalancha de escombros después de la ruptura de una represa natural. Entonces, el depósito original tenía 20 kilómetros de runout y formó un lago y el lago se rompió y todo el material se fue para el Pacífico. Pero bueno, digamos, decenas de kilómetros es una distancia muy común. El Pungareo, la avalancha Pungareo en Nueva Zelanda, que es una avalancha que yo he estudiado en detalle, tiene 27 kilómetros hacia la costa, pero no sabemos que hay más allá. De hecho, hay una batimetría de los años 80 y pues, parece que el depósito sigue otro 8 kilómetros. Entonces, estamos hablando de 35. Entonces, sí, son objetos que pueden viajar decenas de kilómetros. Ok. Mira, hay otra pregunta de Juan Arbea que se refiere a ¿qué tipo de, yo imagino, elementos descriptivos o que permitan reconocerlos tienen estos depósitos comparados con otros tipos de depósitos eminentemente volcánicos, como para poder diferenciarlos en el registro geológico? Estamos hablando de rocas antiguas. Pero antigua, o sea, ¿cuánto antigua? Mesozoico, dice acá él. Me Ya, imagino que se entonces, refiere a cuando tenemos una sección de geología y no tenemos el volcán, digamos, evidente. perfecto. Yo hace unos años estudié una avalancha de escombros, bueno, que yo considero la más vieja subaérea conocida hasta ahora, tiene 1.85 mil millones de años y tiene esas características. En el Mesozoico, pues comparado a 1.85 mil millones es prácticamente ayer. Es claro que la pregunta es muy pertinente porque sin la origen, o sea, sin tener un volcán por cerca, pues es más complejo. Seguramente el hecho de tener clastos fuertemente angulosos, una grandísima heterolitologicidad, puede ayudar a direccionarnos en una parte u otra. Pero es verdad también que un flujo de bloques ceniza tiene clastos completamente angulosos. Entonces ahí tenemos que ver también el tipo de material que lo compone. A veces, repito, especialmente en depósitos muy antiguos y en depósitos donde no tenemos una dispersión, no podemos ver lo que pasa lateralmente, es muy complejo. Entonces yo creo que sí, a nivel forense es muy importante tener muchos afloramientos para tener una idea más certera de lo que estamos viendo. Ok. Luego, no sé, o sea, podría continuar, pero quizás es muy larga la explicación. Yo diría que cualquier cosa podemos hablar más tarde o quizás un correo, puedo dar más explicaciones. Ok, sí, claro. Ahí, bueno, nosotros podemos transmitirte preguntas que no se alcancen a responder ahora. El chat nosotros lo guardamos y queda después disponible en nuestro sitio Facebook y Perfecto. en YouTube. Ok. Hay una pregunta de Ignacio Méndez que pregunta, bueno, muchas gracias por la presentación, y dice, en volcanes que han tenido más de una avalancha de escombros, ¿tienden estos a caer o producirse en la misma dirección? ¿O hay casos en que la dirección de máxima inestabilidad ha cambiado y por ende se producen en distintas direcciones respecto del edificio volcánico? Pues es una excelente pregunta.
Y pues eso depende mucho de dónde el volcán está inserido. Se dice inserido, ¿verdad? Insertado. Bueno, ¿de dónde está Inserto. colocado? Sí. Insertado, perdón. ¿Dónde está colocado topográficamente también? Por ejemplo, el volcán de Colima se encuentra construido en el flanco meridional del viejo nevado de Colima. Entonces, la dirección de las avalanchas siempre van a ser hacia del sureste al suroeste. No hay de otra forma, porque hay una barrera estructural muy grande. Entonces, este volcán, por tener un determinado tipo de condición topográfica, siempre estará colapsando en una dirección. El volcán Taranaki o el Agustín, de nuevo en Estados Unidos, pues tienen avalanchas radiales, o sea, han colapsado por todos lados. Entonces eso también depende muchísimo de la topografía, de la geotectónica, de dónde está el volcán. Si el volcán está construido sobre un basamento inclinado, pues es obvio que la tendencia es colapsar siempre en la misma dirección. Si es un volcán que está en una planicie plana, donde no hay barreras topográficas, el volcán puede colapsar en todas las direcciones. Ah, ok. Mira, hay bastantes preguntas. Voy a ir ahora con Carolina Silva, que pregunta qué herramientas nuevas se están usando actualmente en la evaluación de peligros de avalanchas de roca. Uy, esa es una pregunta compleja, porque las avalanchas de escombros parece que tuvieron un auge enorme en los años 90 y en los últimos 15 años ya se ha bajado un poco el estudio de estos tipos de depósitos, también porque tiene una ocurrencia mucho menor. Entonces, yo creo que pues la modelística todavía no ha llegado a ser extremadamente usada en esos depósitos. Hemos visto también por qué, porque no se consigue escalarlos de alguna forma. Y la verdad yo creo que la herramienta única hasta ahora que podemos seguir utilizando para evaluar peligros y riesgos sigue siendo la estratigrafía volcánica. Entonces sigue siendo el trabajo de campo. Okay. Y bueno, también pues imágenes satelitales, todo lo que es remoto ahora seguramente es muy útil para por lo menos reconocer esos depósitos. Hay áreas también, muchos en Latinoamérica, ya que están hablando desde Chile, donde hay volcanes que no se conocen y quizás han colapsado decenas de veces. Entonces, las herramientas INSAR y todo lo que es satelital seguramente es una herramienta muy útil. Ok. Nicolás Carrasco apunta que en la imagen del volcán Taranaki no se observaba una cicatriz de herradura. Sin embargo, tú mencionabas que había un ciclo de colapso-reconstrucción. Y yo voy a anexar una pregunta mía junto a esa, que es ¿qué es lo que controlaría que algunos volcanes tuvieran ciclos muy recurrentes de estos eventos y otros no tanto? Pues la tasa de reconstrucción, la tasa de magmatismo, o sea, cuánto un volcán produce. Hay volcanes más activos y hay volcanes menos activos en términos de producción y de erupciones. Esto vale también para las avalanchas. O sea, colapsa el volcán y vuelve a reconstruirse hasta colapsar de nuevo. Entonces, la tasa de producción magmática es tal que se puede volver a reconstruir el mismo cono. Hay volcanes que colapsan una vez y nada, no vuelven a reconstruirse. Entonces yo creo que, por eso depende mucho de la tasa de producción de magma, bueno, de lava en este caso, para que se pueda reconstruir el cono. Claro. Mira, te voy a hacer un par de preguntas de Gregory de Pascale. Él es profesor de nuestro departamento, él trabaja con neotectónica, y él hace alusión a que el trigger, o un trigger del colapso del monte St. Helens fue un terremoto 5.1, y él pregunta cuál es tu sensación acerca de que hayan habido terremotos a lo largo de fallas como desencadenante de los otros colapsos que tú has mostrado. ¿De los otros colapsos que tuvo qué, perdón? De los que tú mostraste, de los otros colapsos, los que no eran el St. Helens, que también colapsaron. Ese es, perdón. Sí, no, dale, si estaban esos también relacionados a fallas superficiales. Esto es justamente el grande reto, entender los mecanismos disparadores de un colapso a través de un depósito. Si fuera como de nuevo, si fuera relacionado a una erupción volcánica, tenemos, por ejemplo, rasgos de material juvenil. Si está relacionado a
a la tectónica regional y a un sismo debido a un movimiento de fallas, ahí sí, pues es mucho más complejo. De hecho, se supone, pero nunca se acerta completamente. Si un volcán, si un colapso volcánico fue desencadenado por una avalancha, por la geotectónica. Ese es el grande problema. Pues las evidencias forenses no nos ayudan en eso. Y bueno, perdón, una micro cosa. Nosotros sabemos del Monte Santa Elena porque, claro, fue ayer prácticamente. Y tenemos también otros volcanes que tuvieron sismos relacionados. Entonces, a nivel histórico, digamos que tenemos un dataset. Pero las avalanchas de hace 15.000 años es extremadamente difícil entender cuál fue, por ejemplo, el mecanismo disparador. Un ejemplo interesante puede ser el paleoclima. Ahora, por ejemplo, una avalancha del Colima tenía características peculiares de presencia de agua, ahora sin entrar mucho en detalle, pero digamos, las evidencias del depósito nos sugerían que había presencia de agua y combinamos estas evidencias forenses del depósito con datos del paleoclima y vimos que en la época del colapso, el volcán Colima estaba cubierto por glaciares. Entonces, eso nos sugiere que quizás podía ser relacionados a, no sé, percolación de fluidos, el edificio podía estar saturo en agua, pues el mismo glaciar podía ser no sé, un cuerpo que pudiese pesar sobre el volcán. Entonces, hay siempre que hacer interpolaciones. Yo creo que para llegar a una conclusión hay que tener evidencias multidisciplinares. Claro. Mira, en relación a eso, Greg tiene otra pregunta que es sobre el papel del agua en el transporte y las morfologías de estos depósitos. Él dice específicamente el contenido de hielo glacial en los volcanes. ¿Qué papel tendría en las características de estos depósitos? Pues esa también es una pregunta compleja, yo diría. Bueno, yo no soy un experto de glaciares y menos de volcanes recubiertos por glaciares, pero donde hay un glaciar y un volcán hay percolación de fluidos. Hay agua dando vuelta al volcán y esto crea hidrotermalismo porque un volcán es un cuerpo activo, entonces hay fluidos, entonces toda esa interacción de alguna forma crea inestabilidad. El hidrotermalismo hemos visto que destabiliza el volcán, destabiliza el strength, bueno, la fuerza de la roca. El Parinacota, por ejemplo, es un volcán que estaba cubierto por hielo cuando colapsó. Y esto fue descrito por Clavero, porque hubo como depósitos, no sé cómo explicarlo, hubo como depósitos morrénicos asociados a la avalancha. O sea, la avalancha traía pedazos de hielo, solo que la avalancha es un cuerpo frío, o sea, no es un depósito volcánico primario. Entonces, no teniendo magmatismo asociado, el hielo se supuso, se quedó atrapado dentro del depósito como si fuera un megaclasto. No sé si he respondido a la pregunta. Ok, sí, pienso que sí. Mira, Juan Arbea pregunta, y me imagino que está pensando en varios volcanes chilenos, si deberíamos tener algún cuidado especial con aquellos estratovolcanes que tienen una topografía muy puntiaguda, pensando en el riesgo de avalancha. No, yo me preocuparía, sinceramente, desde mi punto de vista, me preocuparía mucho más del basamento pues, del entorno geotectónico que de la morfología del volcán. Pues lo puntiagudo puede ser una característica debido a erosión, especialmente en la parte andina, bueno, especialmente en la parte andina de Chile, donde están todos los volcanes, hay mucho weathering, hay mucha alteración, intemperismo, entonces es más bien relacionado a eventos climáticos. Sí sería más bien interesante estudiar dónde están insertados estos volcanes para entender más pues el entorno geológico, eso. Ok. Y mira, hay una pregunta de John. John pregunta si la superficie de la falla corta directamente el cuerpo del magma, por ejemplo, cuando hay un criptodomo, o la falla es más superficial.
que eso. Y luego pregunta si es que, y yo creo que para allá apunta se pregunta, ¿cuánto contribuye la presión del magma, en el caso de un criptodomo, en el debilitamiento y en la producción del colapso? Bueno, eso también puede ser relativo dependiendo del tipo de volcán, pero digamos que un criptodomo es una estructura superficial. La superficie de desprendimientos, así se dice en español, creo, sí, corta el criptodomo totalmente, lo corta por completo. Y entonces eso hace que se despresuriza el sistema también. Por eso que, por ejemplo, en el vídeo del Santa Elena, la tercera imagen del vídeo, pues vemos la erupción lateral, porque el criptodomo estaba activo y estaba extremadamente superficial. Me hiciste una segunda parte de la pregunta. ¿Cuál era, perdón? Sí, ¿cuánto contribuía justamente eso, la presión del magma en el debilitamiento y para el colapso? Bueno, esto es uno de los factores de inestabilidad de un volcán. Cuando tenemos magmatismo asociado, siempre vamos a tener problemas con colapsos volcánicos, especialmente un criptodomo. Estamos creando una estructura enorme, pues un cuerpo extraño que destabiliza los flancos, impina los flancos, tenemos magmatismo asociado, el sistema está presurizado. Está completamente fracturado también el edificio, porque el criptodomo va fracturando, o sea, el mismo domo está fracturado y fractura todo lo que es el cuerpo, pues el edificio volcánico. Entonces eso hace que el volcán es extremadamente inestable y pues de hecho un microsismo, como hemos visto en Santa Elena, lo hizo colapsar. Entonces sí, el criptodomo, como también una erupción volcánica, influye bastante en la inestabilidad. Ok. Y mira, la última pregunta, y luego las demás preguntas pueden quedar pendientes. Bueno, y se te agradece la presentación y la disponibilidad. Es Gracias, de Esteban Salazar, él es geólogo de nuestro Servicio Nacional de Geología, y pregunta cuál es el potencial de preservación de estos depósitos. Oye, pero mira, tengo... A ver, tal vez no entendí. ¿En qué sentido de preservación? Yo creo que va dirigido al mismo de lo que hablábamos hace unos minutos acerca de en el registro geológico antiguo, por decirlo así. Entonces, ¿cuánto es la probabilidad de que estos depósitos se preserven y queden en estos registros más antiguos? Pues 100%, yo diría. Ahora depende de la erosión, claro, depende del territorio, depende de cuánto el territorio está o menos erosionado. O sea, podemos tener áreas geológicas que en 6 millones de años se erosionan 7 kilómetros y aparecen los lacolitos de los plutones, pero hay otras áreas geológicas que se quedan extremadamente preservadas. Les estaba hablando de ese depósito vulcanoclástico. Ahora, que sea una avalancha de escombros o un flujo de escombros, de todas formas, esos depósitos, yo he visto en el Paleoproterozoico amazónico en Brasil, son depósitos que tienen casi 2.000 millones de años, están completamente preservados. Entonces, para responder, yo creo que depende mucho de dónde esos depósitos están. Claro. Y bueno, mira, esa era la última pregunta y te damos las gracias nuevamente, Mateo. Les damos las gracias también a todos los que estuvieron presentes por sus preguntas, su participación. Estén atentos a las próximas charlas de nuestro ciclo vía nuestras redes sociales y también anda por ahí un correo electrónico como spam promocionando nuestras charlas. Así que muchas gracias y cuídense todos. Muchísimas gracias a ustedes y buen día para todos. Gracias. Gracias, gracias.